un saludo muy especial. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, la información en contexto, la información en detalle. Y durante los últimos días pues hemos hablado en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre un fenómeno que se ha convertido en un problema de salud pública, no solamente en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, el país, sino a nivel latinoamericano, y tiene que ver con el suicidio. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas cifras? ¿Y cómo tenemos que atender pues este problema de salud pública? Porque no es un fenómeno solamente para atacar por parte de la institucionalidad, por parte de las entidades de salud, sino también desde la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para poder ayudar a esas personas que por X o Y razón intentan quitarse la vida? Por eso vamos a hacer un análisis en detalle, más allá de la noticia, sobre este tema, y por eso invitamos a alguien muy especial. Ella es María Emma Martínez, quien es psicóloga y nos va a ayudar a entender un poco sobre este tema. Psicóloga, un saludo muy especial. Gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por estar acá y por invitarme a este espacio para seguir hablando de este tema del que vengo hablando hace muchísimos años, hace 5 años aproximadamente, pero que es bien importante que lo toquemos y que lo hablemos, porque ese es uno de los problemas, que nos da miedo hablar del suicidio. Usted me ha dado un punto referencial importante, porque no es un tema que estamos visibilizando hoy, ni la semana pasada, es un tema que lleva mucho tiempo y que no sabemos por qué se ha ocultado, o al menos no lo hemos hecho visible, cuando hoy se tiene que hacer visible para tomar los correctivos necesarios y salvar muchas vidas, doctora María. Así es, definitivamente a las personas les está dando miedo hablar sobre el suicidio, y eso es una de las razones por las cuales no se está visibilizando de la manera en la que se debe visibilizar. Bueno, lo estamos estigmatizando, y es una de las razones por las cuales es muy importante hablarlo, bueno, y abordarlo con el nombre que tiene. Para el suicidio no hay sinónimos, ¿sí? No hay otra forma de llamarlo. Suicidio es suicidio y punto. Entonces hay que empezar por hablar en nuestros hogares, con nuestros hijos, en los colegios, de este tipo de temas, porque es importante hacerlo para generar, bueno, conexión con los seres humanos y para generar estrategias que nos permitan contener. Sí, señora. Y para hablar de este tema, pues tenemos unas cifras que entrega la Personería de Medellín, un poco preocupantes, pero que nos ayuda a generar una hoja de ruta, como lo decimos nosotros, a empezar a hablar con expertos, con psicólogos, con todas las personas involucradas en este tema. Como lo decimos, nuestro objetivo es salvar vidas, visibilizar este tema para que, como usted lo dice, desde la misma sociedad, desde la misma familia, empecemos a hablar de un tema preocupante que es latente, pero que tenemos que empezar a tratar de forma urgente. Veamos entonces la siguiente nota. El promedio de suicidios en Medellín varía entre 160 y 180 casos por año, según la alerta de la Personería. A eso se suma que por cada suicidio, otras 20 personas más intentan quitarse la vida. Tenemos un promedio de 6 intentos de suicidio por día. Entonces es un llamado para que la institución como tal se integre a la prevención de estos casos. No podemos seguir registrando víctimas del suicidio. Entonces es un llamado porque tenemos que articularnos de forma multisectorial. La invitación del Ministerio Público es a trabajar en la unión familiar, en evitar el bullying y el ciberacoso. Estos serían algunos de los factores que inciden en los trastornos mentales que llevan a las conductas suicidas. Desde la violencia intrafamiliar, desde el bullying, desde el sistema que las personas utilizan para generar un matoneo, que es utilizar las redes sociales, el tema, digamos, de ciudad, de la violencia que se está viviendo. Entonces las causas pueden ser muchas. Las presiones de la cotidianidad, del trabajo, la vida, el estudio y muchas cosas hacen que cada vez nos aislemos más de un componente familiar, de unión, de grupo, y pienso que eso genera la facilidad y la posibilidad de que las gentes se acerquen más a una enfermedad como la depresión. De acuerdo con la Personería, los jóvenes entre 20 y 29 años son el grupo poblacional con más casos, y entre los géneros, los hombres tienen mayor registro de suicidio que las mujeres. Jóvenes y adultos mayores, las dos poblaciones donde se ve con mayor ahínco el tema del suicidio. Y una cosa, no tiene estrato social. La juventud de ahora está como tan atravesada que no encuentran como sentido a nada. Entonces por eso me imagino. La alerta de la Personería indica que entre enero y octubre del año pasado, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Medellín reportó 1.907 intentos de suicidio.
Bueno, ahí está el contexto, doctora María Emma Martínez, un tema preocupante, pero como usted lo dice, hay que empezarlo a visibilizar y mirar qué podemos hacer para que esas cifras disminuyan y obviamente se salven muchas, pero muchas vidas. Así es. Usted le toca vivir un caso, digámoslo así, cercano, y es con su hijo, quien se quita la vida, y eso le ayuda también a usted a tomar más conciencia y a estudiar a fondo este tema. Hablemos un poco de esa experiencia y cómo tomó usted la decisión de trabajar y qué podemos hacer desde la sociedad. Bueno, muy corto porque yo sé que el tiempo es cortico. Mi hijo Daniel tenía 17 años y el 22 de agosto del 2014 toma la decisión de lanzarse del 20º piso del edificio donde vivíamos en Sabaneta. Pues fue un evento muy doloroso, fue un proceso muy difícil, tanto para mi hija Sofía, que en ese momento tenía 10 añitos, y para mí, pues no es lo mismo, bueno, otro tipo de muertes. Yo pues también he vivido otras muertes cercanas de mi mamá, de mi papá y eso, pero el suicidio de un hijo es un proceso demasiado doloroso en los seres humanos. Pero quise darle sentido al suicidio de mi hijo, o sea, que ese proceso no pasara como una cifra más, ¿cierto? Entonces, como psicóloga, me encargué de empezar a trabajar en este tema y hoy dicto conferencias sobre eso, trabajo en psicoterapia sobre el tema y bueno, llevo 5 años pues haciendo este proceso. Por eso, bueno, me invitan a muchas partes y hablamos del tema. Efectivamente, y ahorita lo decías en la nota, o lo decían en la nota, hay digamos que la OMS y medicina legal nos habla de unas causas del suicidio, ¿cierto? Entonces el bullying, entonces los fracasos escolares, los fracasos económicos, los fracasos de pareja, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero como te estaba contando ahorita antes de entrar, Oscar, al programa, yo encontré 3 razones fundamentales por las cuales las personas le estamos perdiendo el sentido a la vida. La primera es porque nos está faltando muchísima fe, ¿cierto? Alejarnos de la fe. Lo otro es que no estamos desarrollando y no le estamos enseñando a nuestros adolescentes a desarrollar las estrategias internas para afrontar situaciones. El bullying ha existido toda la vida, los fracasos económicos, los fracasos de pareja han existido toda la vida, pero a nosotros nos tocó, ¿le hicieron bullying, Oscar? ¿A usted, tal vez, en algún momento de su vida? Yo creo que sí, pero nosotros lo tomábamos de otra forma. Manera, exactamente, porque nos tocaba salir y nos tocaba enfrentar esa situación. Y lo tercero es que, bueno, digamos que el valor de la vida lo estamos encontrando afuera, lo estamos encontrando en los likes de las redes sociales, lo estamos encontrando en lo que tenemos, en el celular, en el último celular, en el carro, en la casa, en el punto donde vivo, y no lo estamos encontrando adentro. Entonces, el llamado es a las familias, a que nos sentemos en el comedor, a que tengamos conversaciones importantes con nuestros hijos, a que hablemos de este tema, a que lo visibilicemos y que busquemos ayuda. Eso es muy importante. Las cifras nos están hablando de lo que está reportado, ¿cierto? Pero hay momentos en los que no se reportan, sobre todo los intentos de suicidio, hay muchos que no se reportan. Yo he atendido personas que han intentado suicidarse y que medicina legal no tiene esos datos porque no se reportan, porque no van al médico, porque, ¿cierto? O personas que han tenido ideación suicida, porque son 3 cosas diferentes, ¿cierto? Aquí hay que también hacer un alto en el camino, Victoria, decía lo siguiente. Cuando hablamos de la depresión muchas veces lo tomamos como una simple tristeza de la vida. Así es. Estoy atravesando por una tristeza, estoy angustiado, no quiero salir de mi cuarto, no le encuentro sentido a la vida y muchas veces lo tomamos como un hecho pasajero. Lo que no sabemos es que es una enfermedad silenciosa que nos puede costar la vida. ¿Qué decir frente a este tema? ¿Qué decirle a los papás cuando ven a su hijo triste, decaído, que no le encuentra ese sentido a la vida, que no quiere estudiar, que no quiere jugar con sus amigos? ¿Qué decirle también a esos padres de familia? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que nosotros debemos conocer muy bien a nuestros hijos. Por eso los invito a que se reúnan otra vez en el comedor de la casa, como nos tocó a nosotros reunirnos a cenar, ¿cierto? A que los conozcamos y estar pendientes de cualquier tipo de comportamiento, y no solamente con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja, papá, mamá, los hermanos, todas las personas que tenemos alrededor, y crear una red de apoyo con el tema. Y lo que decías ahorita es muy importante, ¿cierto? Entonces,
Entonces es identificar esos cambios de conducta, hablar del tema y acudir a personas que sean expertas en, ¿cierto? Entonces no es ir donde el amigo a contarle, aunque eso es importante, pero también es ir donde un médico, ¿cierto?, que sepa lo que está hablando. Ahorita dijiste algo fundamental, Oscar, y es que no le estamos poniendo la suficiente atención, porque entre comillas, no es una enfermedad que nos imposibilita hasta que no está en el máximo nivel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, toda la vida hemos hecho campañas en contra del cáncer de seno. Entonces, hacen campañas de tócate, hacen campañas de, ¿cierto? Porque si se detecta a tiempo podemos hacer muchas cosas, y lo mismo pasa con la depresión, lo mismo pasa con la ansiedad, porque tanto ansiedad como depresión ahora están muy disparados, esas dos condiciones en el ser humano, entonces es importante acudir al psicólogo. Acudir a un especialista que nos acompañe y que nos ayude a entender eso para que nosotros desarrollemos las estrategias internas para enfrentar las situaciones en la vida. Es más fácil acudir donde el psicólogo y desarrollar esas estrategias que entapetar el mundo, como dicen por ahí, ¿cierto? Mira, usted me hablaba ahorita del tema a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son esas cifras y cuál es la situación que ustedes han encontrado? Bueno, los índices de suicidio han aumentado casi que un 40% en Latinoamérica en los últimos años, ¿cierto? Son unas cifras exorbitantes, y lo que más preocupa en este momento es que ya está permeando la población infantil, porque ya encontramos casos de suicidios en niños entre los 10, los 12 años. Pues es increíble que un niño de 10 años siquiera tenga la información, ¿cierto?, de que puede acabar con su vida. Eso antes no sucedía. Es tanta información que tienen alrededor, es las redes sociales, es el no controlar las redes sociales en los adolescentes y en los niños, es papás ausentes de la vida de sus hijos. Eso es lo que está pasando. Usted me está hablando de algo fundamental, y es ese núcleo de familia. Es papá y mamá que están trabajando todo el día, que hoy lo tienen que hacer por el tema económico. Sí, total. Pero también es cómo afrontar también ese cuidado y ese desarrollo de nuestros hijos. Cómo hacer como papá y mamá que están todo el día trabajando, ¿sí? Es encontrar la persona adecuada para que cuide nuestros hijos en esos, digámosle, en ese día que no estábamos hasta que llegamos a nuestro hogar. Cómo afrontar también eso y qué decirle a la gente de cómo nosotros entregarle nuestro hijo a una persona adecuada para el buen cuidado de nuestros hijos, pero también para que no pase esto que estamos viendo hoy, un problema de salud pública como es el tema del suicidio. Ok, muy bien. Entonces, sí, muy importante encontrar la persona indicada, ¿cierto? Pero además de eso, así tú estés muy ocupado, y aquí voy a hacer un poquitico de regaño con los papás, tranquila. Pero así estés muy ocupado y así tu trabajo esté supremamente cansado, tu responsabilidad como papá, y tú elegiste ser papá, es llegar a tu casa, por más cansado que estés, y sentarte a tener conversaciones profundas y a tener conversaciones importantes y a escuchar a tus hijos. No podemos delegar el cuidado de nuestros hijos a otras personas. Hay que estar ahí, hay que acompañar, hay que conocer, hay que saber qué le gusta, qué no le gusta, por qué se está comportando de esta manera, por qué se está comportando de otra, qué lo está molestando, qué lo está atormentando. Y mire, no hay nadie que pueda conocer más el corazón de un hijo que un papá o una mamá, cuando realmente ese papá o esa mamá se logra acercar al corazón de ese hijo. Entonces, 10 minutos, 15 minutos, media hora, mientras que hacemos la comida, mientras que cenamos, mientras que todo el mundo no esté encerrado en su habitación con el programa de televisión o con el Netflix o con los celulares, sino que volvamos al comedor de la casa a tener las conversaciones y a podernos desahogar, para que los adolescentes y los niños sientan que en papá y en mamá encuentran un apoyo, no aquellas personas que solamente trabajan, me dan cosas económicas y me regañan cuando hago algo mal hecho. Muchas veces, y usted también habla que esto no es solamente un tema de jóvenes, que es el gran número, digámoslo así, sí, de casos, pero también es el caso de los adultos. Y usted ahorita lo decía, es estar pendiente del compañero de trabajo si tiene un comportamiento que no es normal, que uno lo está viendo triste, que uno lo está viendo angustiado, pero muchas veces nosotros nos da miedo, digámoslo así, alertar frente a este tema. Y hay una palabra importante: debemos ser cautelosos
cautelosos, pero actuar de forma eficaz para evitar que esa persona tome la decisión que no es adecuada, en este caso quitarse la vida. Exactamente, es estar pendiente de las personas que tenemos a nuestro alrededor, es que estamos tan sumergidos en las redes sociales y en el celular que ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, si tu compañero de trabajo, si mamá, si papá, si un hermano, si un tío, si un primo, entonces acérquese a esa persona y dígale qué te está pasando. A veces la persona solo necesita un café para desahogarse, no más. Y un cafecito para desahogarse cada 8 días te va quitando las cargas y no necesitas muchas veces hasta llegar donde el psicólogo, aunque es importante consultar, ¿cierto? Es como si tienes un dolor físico, ¿qué haces? Ir donde el médico. Exactamente, es lo mismo. Si tenemos un dolor emocional, entonces vamos donde el psicólogo, así de sencillo. ¿Qué tenemos nosotros como ciudadanos, como personas que no somos expertos, no somos psicólogos, pero vemos ese comportamiento anormal de una persona a la que le queremos ayudar? Primero, pues el primer consejo es, bueno, tienes que acudir de pronto a donde una persona experta, pero ¿cómo debemos nosotros como ciudadanos que no somos expertos en el tema manejar la situación para que esa persona no se sienta de pronto agredida, para que esa persona no se sienta que estamos de pronto violando invadiendo su intimidad? ¿Cómo tenemos nosotros que actuar? ¿Qué le tenemos que decir a esa persona? Abra la puerta, solamente abre la puerta, Oscar. Mira, te estoy notando triste. Si tú necesitas hablar, quiero que sepas que aquí estoy. Ya. Abre la puerta. Y si tú abres la puerta, entonces puede que el otro quiera entrar. Y ya, ¿sí? Ahora, esa persona no abre la puerta. Y si es una persona cercana a ti, entonces simplemente contáctate con su pareja, con su jefe, con papá, con mamá, con alguien cercano y dile, mira, estoy notando a esta persona como medio mal, entonces, ¿qué te parece si le pegas una conversa o te pegas una conversadita con esa persona? O sea, pero simplemente es abrir la puerta y que el otro sienta que tú estás ahí. Eso, mire, a veces un abrazo le salva a uno el día, ¿o no? Sí, señora. ¿Y cómo manejar de pronto? Porque nosotros no estamos exentos a que nos pase un tema de depresión. Hoy podemos estar bien, pero en los próximos días podemos padecer de una depresión que nos lleve de pronto a pensar inclusive en un suicidio. Nosotros, ¿cómo podemos también evitar antes de que pase? Porque vivimos un mundo acelerado, como usted lo dice, lleno de información, que muchas veces nos angustiamos que puede ser de un día, ojalá sea de un día y que nos pase y que lo aprendamos a manejar, pero hay momentos en que no. Desde la persona, ¿cómo podemos nosotros manejar y cómo empezamos nosotros también a detectar y a prevenir una situación? Porque no es solamente que te lo diga el compañero, que te lo diga la mamá o que te lo diga tu mejor amigo, sino que nosotros mismos digamos, Dios mío, me puede estar pasando esto y me puede pasar esto. Muy bien, entonces, si sientes cargas, si sientes que estás triste, si sientes periodos de tristeza muy altos o muy prolongados o demasiadas veces, es importante que consultes. Es que consultar no quiere decir ni que estés loco, ni que estés deprimido, pero simplemente es como cuando dices, me estoy sintiendo una bolita aquí o me estoy sintiendo un gangliecito aquí, no se me quita, entonces voy a ir donde el médico a que me descarte algo. Eso es una opción. 2, por favor, para 10 minutos en el día, o en la mañana o en la noche. Stop, suelta el celular, conéctate contigo. Hay técnicas de meditación, hay conversaciones que podemos tener con nosotros mismos. Tú más que nadie te conoces. Entonces, haga el ejercicio de parar todos los días de su vida. Stop, ¿sí? Yo, por lo general, en las noches, bueno, hago meditación en la mañana y en la noche, pero por lo general en las noches hago un stop, hago una revisión de mi vida. Hay estrategias como escribir tus emociones, escribir tus pensamientos, escribir tus sensaciones en el día. Y eso, cuando lo relees, dices, aquí me está pasando alguna cosa, entonces voy y consulto. Ya, no pasa absolutamente nada más. El hecho de que vayamos donde un psicólogo no quiere decir que estemos locos. Mire, la prevención es simplemente un tema de autoconocimiento. Ir donde el psicólogo cuando no tengo absolutamente nada es un tema de autoconocimiento. Nosotros nos dedicamos a saber cómo se construye una casa, saber cómo se construye un edificio, a saber cómo se hacen leyes, a saber... Y no nos preocupamos por conocernos internamente, por saber quiénes somos nosotros. Esa es la pregunta por excelencia del ser humano, ¿quiénes somos? ¿Sí? Y la biología, la medicina, la filosofía, la psicología, la psiquiatría, se ha preguntado eso y de ahí se desprenden todas las ramas. Tómese un espacio para usted, regálese tiempo para usted y autoconózcase.
eso es lo mejor que puede hacer. Entonces, hay dos elementos también, no es solamente la tristeza, la angustia, el estar encerrado, el no querer salir, sino que también hay dos elementos que te pueden llevar a ese tema de depresión y que lo exterioriza uno, digámoslo así, y es la ira, la rabia, el estar enojados. También pueden ser síntomas que nos lleven a ese estado mental que nos ponga a pensar algo que no debemos pensar. Perfecto, claro que sí. Tanto el estado de depresión como el estado de euforia, ¿cierto? Euforia profunda, que es una alegría extrema, ¿cierto? Que es lo que pasa en la bipolaridad. La persona debe estar medicada inclusive, ¿cierto? Pero también esos momentos de rabia, ¿cierto? Esos momentos de ira incontrolables. La ira, como lo acabas de decir muy bien dicho, Oscar, es un síntoma, ¿sí? No es una enfermedad. La ira es una emoción y todos la podemos sentir. Pero detrás de esa ira, ¿qué hay? Siempre cuando una persona llega a consulta, psicoterapia, que viene contando un caso, yo tengo que tener la experticia para saber qué hay detrás de, ¿cierto? De ese síntoma con el que la persona llega. Entonces, la depresión es un síntoma, la ansiedad es un... Bueno, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que te está llevando a tener ese comportamiento? Porque esa no es la homeostasis, pues, o el equilibrio del ser humano. Entonces, claro, hay que poner atención también a una persona que tiene muchos momentos de ira, que es eso no resuelto que hay en su corazón, que no es capaz de soltarlo de otra manera y lo expresa a través de la ira. Total. Bueno, doctora, nos queda poco tiempo para un tema tan extenso, pero usted también me hablaba de algo fundamental al principio y quiero que lo resaltemos, y es que teníamos un tabú, teníamos un miedo para hablar de la palabra suicidio. Sí. No lo visibilizábamos por el temor o por lo que significaba esta palabra. Y yo creo que hoy nosotros como medios de comunicación, como expertos, como familia, como ciudadanos, tenemos que empezar a hablar de esta palabra para prevenir, no para evidenciar hechos dolorosos y para angustiar a una familia, sino para mirar qué estrategias de prevención tenemos que empezar a planear como sociedad, como instituciones, como entidades, para evitar que más personas lo piensen y podamos atenderlo. ¿Qué decir frente a ese tabú que teníamos, de ese miedo que le teníamos a esta palabra? Muy bien, entonces esa es una pregunta que me hacen muchísimo y sobre todo con los niños pequeños. ¿Para qué? Para no darles ideas, ¿cierto? Porque hay momentos en los que no es bueno dar tanta información, ¿cierto? Entonces, vamos a aferrar los hijos a la vida, vamos a hacer lo contrario, aferrémonos a la vida, ayudémosles a nuestros hijos a encontrar motivos para seguir viviendo y ahí estás combatiendo el suicidio, ¿cierto? Y si estamos hablando con adultos, háblelo de una manera abierta. ¿Te has intentado suicidar? ¿Has tenido pensamientos o ideaciones suicidas? Entonces vení, ¿qué vamos a hacer con esto, cierto? Porque vos sos importante para nosotros, porque tenés una red porque tenés una familia y busquemos estrategias para aferrar los seres humanos a la vida. Lo que hay que hacer es trabajar el contrario. Lo que hay que hacer es crear o ayudarle a las personas a que le encuentren un sentido a su vida. Doctora, ya muy rápido para terminar, que uno piense en un instante, me quiero quitar la vida, si sea en un momento de rabia, de tristeza, ¿ya es una alerta? No, no necesariamente. Hay ideación suicida, hay intento suicida y hay suicidio, ¿cierto? Son tres cosas diferentes. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos dicho, ay, no me quiero morir, ¿cierto? Pero el hecho de que lo diga no quiere decir... Pero tampoco lo podemos, digamos, decir, no pasa nada. O sea, descartarlo del todo. Descartarlo del todo. O sea, hay que, si la ideación suicida es muy recurrente y va acompañada de pensamientos de cómo lo haría, por ejemplo, porque una cosa es que yo te diga, ay, me quisiera como morir hoy, estoy muy triste, eso es una cosa. Pero otra cosa es que en mi mente yo esté pensando, bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si me tomo estas pastillas? Ahí ya estamos entrando a otro nivel y ahí hay que tener alerta. Ahí hay que hablar del tema. Doctora María Emma Martínez, psicóloga, muchas gracias por visibilizar este tema, pero lo más especial es que aprendamos a reconocer pues, este problema de salud pública y que aprendamos a alertar para salvar muchas vidas. Ojalá que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación por permitirnos este espacio para visibilizarlo, porque yo creo que lo que decías ahorita es muy importante. Si todos nos unimos, y lo decían en la nota, esto es multifactorial, esto es interdisciplinar, y si todos nos unimos, vamos a ayudarnos muchísimo más. María Emma Martínez, psicóloga, un tema latente del que tenemos que empezar a hablar para poder prevenir. A ustedes, muchas gracias y hasta pronto.